Saludos a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a hacer un video acerca del funcionamiento de los transformadores. Me había sido muy raro de que no haya hecho un video exclusivo, ya que estábamos revisando, ¿verdad?, la parte del video de lectura de diagramas eléctricos industriales y nos quedamos justamente en la parte donde tomábamos con un transformador. Es decir, veíamos la potencia, veíamos cómo divisionar las protecciones. Estábamos por verlo, pero es necesario ir más allá, ¿verdad? Es necesario profundizar, es necesario ver los conceptos básicos de cómo funciona un transformador. Y me ha parecido súper importante, saqué esta información de un libro, ¿sí?, donde muy detalladamente se explica, ¿no?, cómo funciona un transformador, las relaciones, las ecuaciones que tiene, la potencia, cómo se calcula, etcétera. Vamos a irle rápidamente. La idea es que obtengamos, ¿verdad?, los conocimientos básicos. ¿Por qué? Porque esto siempre vamos a toparnos en un tablero eléctrico industrial, siempre. ¿Por qué? A ver, porque vamos a alimentar luces piloto, vamos a alimentar equipos que funcionen a 110, 220. Por lo general, la alimentación va a ser a un tablero eléctrico 440, 600 voltios y va a haber transformadores, sí o sí, que me van a servir, una para control, otra, como digo, para elementos auxiliares. Puede ser luces piloto, luces de gabinetes, puede ser resistencias, es decir, elementos externos a ese tablero que necesitan trabajar con voltaje bajo. Yéndonos a la parte de conceptos básicos, miren. Esto sería prácticamente un transformador que es un núcleo. Tengo un núcleo donde yo voy a tener un primario muy importante y un secundario. En el lado del primario, por son dos lados, ¿verdad? En el lado del primario va a haber un cable enrollado. Pueden ver clarito, ¿no? Es el bobinado primario y este sería el bobinado secundario. ¿Qué podemos ver aquí? Miren. Yo aquí tengo una fuente de voltaje AC source, debe ser AC, DC imposible. En AC, 100 VAs va a tener una potencia de generación. Bueno, esto ya viene de la red, puede decirse. Entonces aquí dice que tiene 100 voltios, ¿sí? 100 voltios y consume 1 amperio. 100 VAs, 1 amperio. Ya vamos yendo a esa parte, ¿no?, de potencia. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el principio de funcionamiento? Ahí nos vamos a la parte de la ley de Faraday, ¿verdad? ¿De qué? Cuando hay un campo magnético que rompe o que interactúa con un cable, se va a generar un voltaje. Aquí es el principio del motor eléctrico, pero aquí es una máquina estática. Entonces, ¿cómo yo genero el voltaje o cómo genero fluctúa? Porque es alterno, ¿verdad? Esto va a ir sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, el flujo magnético, y ahí hay otra ley, ¿verdad?, que se crea un flujo. Al momento de que hay circulación de corriente, va a haber un flujo magnético, ¿verdad?, alrededor del cable. Y este flujo magnético va a ser proporcional a la frecuencia, es decir, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, ¿ya? Entonces, el flujo va a estar fluctuando, ¿sí? Va a estar subiendo y bajando su intensidad. Esa subida y bajada va a hacer que corte aquí ese flujo con este cable de acá. Y como lo digo, por la ley de inducción, se va a generar así aquí un voltaje. Ahora, ¿de qué depende la generación del voltaje? Del número de vueltas. Si aquí tengo un número de vueltas tal, acá si tengo otro número de vueltas, se va a generar un número proporcional. ¿Y cuál es la ecuación que se genera de esto? Y aquí está, miren, el N turns primary, que sería el número de vueltas en el primario, el número de vueltas en el secundario, ¿a qué es igual? Al voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario, y este sí es igual a la corriente en el secundario y a la corriente en el primario. Entonces ya son ecuaciones que vamos teniendo, ¿verdad? Número de vueltas en el primario, número de vueltas secundario, voltaje en el primario, voltaje secundario es igual a la corriente en el secundario sobre la corriente en el primario. Aquí sería directamente proporcional, aquí inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces ahí estaría establecido cómo funciona. Yo coloco a un primario un voltaje y en relación al número de vueltas que tengo acá, ¿no?, se va a generar un campo magnético fluctuando y en relación obviamente también al número de vueltas que tenga en el secundario se va a generar otro voltaje. Ahora, miren, la potencia que van a mantener, bueno, y eso vamos a ver en las siguientes, en esta de acá, pero me adelanto. Miren, ¿cuál es la potencia que se va a medir a un transformador al igual que una fuente, al igual que un generador? Un motor eléctrico, su potencia se mide en kW, porque es potencia activa, algo que está haciendo trabajo. Pero un transformador va a ser como una fuente, ¿verdad? Como un generador, prácticamente. Entonces, este aquí se va a medir en kVAs. Entonces, en kVA, la potencia en kVAs, ¿a qué sería igual? A la corriente por el voltaje. Y entonces, por ejemplo, para hacerle de acá, ¿cuál es el primario? Tengo 100 voltios. En el primario, hagámosle potencia en el primario en kVAs. ¿Cuál es la corriente? 1 amperio. ¿Cuál es el voltaje? 100 voltios. 1 amperio por 100 voltios, disculpen. Y este sería, ¿qué sería igual? Sería a 100 VAs, ¿ya?
Esa sería la potencia en el primario, pero la potencia en primario y secundario debe ser igual porque estamos hablando del mismo equipo, ¿verdad? Entonces en el secundario debería ser lo mismo, solo que ahora la corriente aquí es baja, miren. Pero aquí ahora en el secundario, ¿ya? ¿Qué sería ahora? 4 amperios por 25 voltios. ¿Ya? Y eso es igual lo mismo, 100 VAs, es decir, la misma potencia. Eso tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de analizar un transformador. En este caso, los que vamos a ver, obviamente hay la parte de potencia, ¿verdad? Transformadores con miles de voltios, ya protecciones aparte, protecciones especiales y todo, pero eso no estaría en nuestro tema, ¿verdad? Nuestro tema nos interesa transformadores de bajo voltaje que van a hacer funcionar, que van a estar instalados en tableros eléctricos industriales, ya para ya controlar, como decía, elementos auxiliares o de control. Y aquí también viene un tema muy importante, que es la parte de relación de vueltas, ¿ya? Por ejemplo, mire, si yo tengo el primario 480 voltios y tengo en el secundario 240 voltios, yo ya sé que tengo una relación 2 a 1. Es decir, si yo multiplico, miren, 2 por 240, tengo 480. Si tengo 480 a relación 120 en el secundario, yo sé que tengo una relación 4 a 1. Si 480 a 24 voltios, tengo 20 a 1, 5 a 1, etc. Entonces, la relación es que multiplico este 5 por el voltaje secundario y tendría el voltaje primario, ¿verdad? Entonces, miren, aquí también se explica, ¿no? Aquí está clarito como vemos un transformador cuando ya está armado, rebobinado y todo. Entonces, miren, tengo 1000 vueltas, tengo 50 vueltas. Tengo una fuente de 240 voltios y tengo una fuente de 12 voltios. Entonces, ¿cuál sería la relación? A ver, ya entre el primario y secundario de este ejemplo de acá. Tengo 1000 vueltas, el primario, ¿no? Tengo el número de primario sobre 50 vueltas sobre el voltaje, sobre el número de vueltas en el secundario, ¿ya? Así sería, ¿no? Miren, está acá, turns primario, turns secundario. Entonces tengo, este sería 0, 0 y sería 20, ¿verdad? 20 sobre 1, entonces la relación sería 20 sobre 1, ¿sí? Si yo multiplico 20 por 12, ¿cuánto sería? Sería 240 voltios, ¿verdad? Entonces, listo, eso sería establecido en el número de relación. Entonces, listo, esa sería la parte, ¿no? De relación de vueltas con el voltaje. Ahora, calcular la potencia, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a la final, eso es lo que nosotros vamos a determinar, ¿verdad? Nosotros ya en nuestro tablero eléctrico determinamos que tenemos, por ejemplo, unos 10 contactores. Vamos a utilizar que sean en AC. Vamos a tener unas 2 luces piloto, por ejemplo. Unas 3 luces de mi gabinete, unos 4 ventiladores, etcétera, etcétera. Y cada uno me va consumiendo una potencia. Entonces yo al final debería tener una corriente total, ¿verdad? Una corriente de esta, una corriente de esta y una total, por poner un ejemplo, unos 5 amperios. Esa sería la corriente total que yo voy a manejar a plena carga. Entonces ahí yo debo ver qué voltaje voy a manejar. Si voy a manejar 110, voy a manejar 220, voy a manejar 24 voltios, etcétera. Pero por un ejemplo, este ejemplo podemos poner que sea 220 por 5 amperios. ¿Cuánto sería? Entonces aquí, ¿cuál sería la potencia en este caso? Sería 220 voltios, ¿sí? Por 5 amperios. La potencia sería 1.1 kVA. Entonces yo debería subirme a 1.5 kVA. Podría ser el transformador que yo necesite para yo tener esta carga acá. Entonces digamos que es 440 voltios. Entonces ya debo hacer los cálculos tal como indica aquí. Miren, vamos a ver, ¿no? Esto de aquí, cómo está especificado. ¿Para qué me sirve también esta parte de determinar las corrientes? Por ejemplo, miren, esta corriente de acá, esta corriente de acá. Para las protecciones, ¿verdad? Entonces, siempre al momento de que va a venir, voy a pedir el transformador, ya vi la potencia, ¿no? Que necesito. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, ¿no? La potencia en monofásico y en trifásico, porque eso vamos a de ley a toparnos. Lo que indica que es 25 kVA. La potencia del transformador va a tener el voltaje primario 480 voltios y en el secundario 240 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo determino la corriente, verdad? Vamos a hacerla, a pesar que ya están aquí, ¿no? Por ejemplo, hagámosle la del primario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Potencia en kVA del primario, ¿no? Esa sería la corriente del primario por el voltaje del primario sobre 1000. Y sería en kVA. Entonces, ¿qué yo necesito? Necesito la corriente, ¿no? Entonces sería la corriente del primario, 1000, por la potencia en kVA sería por 25, ¿verdad? 25. Y eso dividido para qué, a ver, para el voltaje, ¿verdad? Entonces la corriente en el primario sería 25.000 dividido para 480 voltios. Entonces la corriente en amperios en el primario sería a 52.08 amperios. Y asimismo podríamos establecer en el secundario, así nos podría establecer con esta ahora ecuación acá en el primario y en el secundario. Facilito, ¿verdad? Entonces, para no hacer el video tan largo,
así, ¿no? Cómo vamos determinando el principio de funcionamiento, lo que hemos revisado, cómo se va generando, ¿no? En base al número de vueltas en el primario, secundario, tenemos las ecuaciones equivalentes, número de vueltas en primario, etcétera, etcétera. La relación de vueltas tiene mucho que ver en eso. Y la potencia, eso es muy importante, ¿no? Entonces nosotros vamos a verificar, ¿no? Cuánto tenemos de equipo, por ejemplo, para hacer un tablero eléctrico. ¿Qué equipo nomás voy a utilizar que me consuma 220 voltios, 110 voltios? Y si es necesario ese voltaje, obviamente necesito un transformador y necesito saber la potencia. Necesito yo establecer la potencia y en base a eso hago mi pedido, ¿verdad? A mi proveedor, a cuál se puede establecer. Yo, por recomendación, sería que la potencia sea multiplicada por 1.25, ¿verdad? Por ciento más. ¿Por qué? A ver, porque puede haber que necesitemos añadir algo más de elementos, entonces ya tengo un poco de banda, ¿verdad? Para poder jugar un poco con la potencia. Esto es muy importante a la hora de que, a ver, eso establecer las corrientes, por ejemplo, a la hora de establecer las protecciones. Pueden ser magnetotérmicos, pueden ser fusibles. Entonces yo ahí establezco las protecciones, pueden ser también magnetotérmicos diferenciales, dependiendo de la aplicación donde vaya. Y eso vamos a ver en la parte de la lectura de diagramas eléctricos. Entonces ahí es como establecemos un diagrama que está bien hecho y otro que estaría, por decirse, por mejorar en la parte de esto de establecimiento de las potencias. Ahora miren, por ejemplo, aquí si yo consumo 52 amperios, ¿cuánto sería el magnetotérmico que yo voy a poner? Uno que esté un poco más arriba que este, ¿verdad? Entonces ya quedaría protegido. Otra también podría colocar fusibles, ¿no? Entonces también dependiendo de cómo sea esto, ¿sí? Los que más se apeguen a la parte de la corriente, en ese caso primario y secundario, se ve proteger de los dos lados, primario y secundario, también muy importante eso. Si está establecido esta parte de acá, ya podemos seguir, ¿no? En la parte de lectura, digamos, eléctricos industriales, en la parte también de diseño, ¿no? Cuando ya estamos diseñando, yo ya coloco ahí mi transformador, ahí yo debo especificar qué potencia necesito, qué voltaje primario, secundario, y en base a eso, ¿no? Ya sabemos, ya sabe el operador, ya sabe en la parte de mantenimiento, la parte de proyectos, qué transformador vamos a usar en ese tablero. ¿Para qué propósito? Debemos especificar todo eso. Bueno, eso ya la parte de diseño lo haremos también en el curso de Plan Electric, así como pueden darse una vuelta en nuestros cursos virtuales exclusivos de diseño de diagramas eléctricos con E-Plan, lectura de diagramas eléctricos industriales, logo Siemens, programación, control eléctrico industrial, electricidad industrial, ¿sí? Vamos a ir ampliando temas mucho más avanzados que estos, ¿sí? En ese curso. Así como le digo, pueden darse una vueltita, así como suscríbanse a este canal y síganos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.